Y hoy vamos a continuar con lo que iniciamos la semana pasada, que es el plan de Dios para los padres. Segunda parte, entonces te voy a pedir por favor para que tengamos lista ahí nuestra Biblia, la porción que nos habla en Efesios 6, en el versículo 4, que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano Jorge, por favor. No sé si va a haber clases para los chicos. Creo que no. Pues gracias a Dios, hermanos, que podemos continuar con esto que el Señor nos ha estado hablando, que hemos estado trabajando, ¿verdad? Y que tiene que ser acerca de la familia. Y hoy continuamos viendo la segunda parte de lo que es el patrón de Dios para los padres. El texto es muy sencillo, y lo vimos también la semana pasada. Podemos decir, bueno, ¿de dónde vamos a exprimirle más jugo a este texto que tiene solamente una instrucción? Y en donde en la Biblia no hay ninguna otra orden como tal para instruir a nuestros hijos, dice el apóstol Pablo a los Efesios: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ayer nos dimos cuenta de varias cosas tremendas, tal vez porque los medios se ocuparon más de eso que de otras cosas más tremendas que pasan en la sociedad. Trataron de matar a Tom, un muchacho de 20 años, en donde en Estados Unidos todavía no es mayor de edad, todavía no puede entrar a un bar, a una cantina, a comprar alcohol hasta los 21 años. Entonces puede hacer otras cosas a los 18, etcétera, pero todavía no se le considera mayor de edad. Y este muchacho tenía 20 años, lo abatieron. Desgraciadamente, pues en este atentado se llevó también a una persona que estaba ahí cerca, de una bala, y otros dos que están gravemente heridos. ¿Por qué lo hacen? ¿Verdad? Y hay muchas otras noticias, ¿verdad?, donde oímos de niños, jóvenes, adolescentes que empuñan sus armas y tratan de buscar venganza, de buscar justicia, de buscar, de desquitar su coraje. ¿Cuántas películas, novelas, melodramas vemos a jóvenes, niños, hablándoles a los padres, diciéndoles que los odian, que los quieren matar, que ya no quieren vivir con ellos, que, en fin, es lo que está de moda, es lo que está en nuestra sociedad. Pero esta afirmación de Efesios 6:4 es una afirmación tremenda en este versículo. Y aunque es una economía de palabras, porque no nos dice mucho, cubre un campo inmenso. Se han escrito libros, tratados, volúmenes acerca de la crianza de los hijos, pero Dios lo redujo a una afirmación: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el patrón de Dios, este es el modelo de Dios, esta es la instrucción de Dios específica. Y recordemos, hermanos, un principio fundamental. Como les dije el miércoles, un principio fundacional. Tiene que ver con el fundamento, con el cimiento de nuestra fe. ¿Cuál es este? Nosotros, como pueblo redimido de Dios, somos llamados a ser únicos. Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser distintos. Somos llamados a estar separados del mundo. Oró así Jesucristo: estos no son del mundo, pero están en el mundo. Cuídanos, guárdanos. La epístola entera a los Efesios apunta a la realidad de que no debemos vivir como vive el resto del mundo. Tenemos que vivir en la luz, no en las tinieblas. Tenemos que vivir en sabiduría, no en necedad. Tenemos que andar en el espíritu, no en la carne.
Entonces somos únicos porque tenemos, hermanos, el conocimiento de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el llamado de Dios mismo a vivir de una manera única, diferente a los demás. ¿Por qué entonces nos queremos parecer a los demás? Y hermanos, esto también se extiende a nuestras relaciones y especialmente a nuestras relaciones como familia. Nosotros no conducimos las relaciones como la demás gente, que no es salva, que no conoce a Dios. Nosotros no lo hacemos así, somos diferentes. La manera en la que el mundo lo hace no es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros ya tenemos un plan, un patrón, un modelo totalmente diferente. Y desde el principio en la palabra de Dios se nos repite, Levítico 18, del capítulo 3, del versículo 3 al 5, Levítico capítulo 18, versículos 3 al 5, cuando Dios establece un estándar de conducta para su pueblo, para Israel. Y Él señaló que esta realidad es la identidad única del pueblo de Israel. Y esto es lo que dice Levítico 18, 3 al 5, dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conozco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Hasta lo firma el Señor. En otras palabras, somos diferentes. No debemos hacer las cosas como las hace el mundo. No debemos conducir nuestras vidas como las conduce el mundo. En ese mismo capítulo, versículo 18, después de dar muchas ordenanzas morales muy tremendas, dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. ¿Qué es eso, amancillar? Mancharse, así como cuando se enloda uno, ¿verdad? Cuando uno se embarra de polvo rojo, es muy difícil quitarse, ¿no? De la arcilla y eso, es muy difícil. No os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y después dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Y lo vuelve a afirmar, yo Jehová vuestro Dios. Eso es lo que dice el Señor. Es un llamado a ser diferentes, a ser distintos. Y Dios, ¿qué creen? La palabra de Dios no termina, no pasa, no se acaba, no vence, no caduca. Esa palabra es la misma que se la dio a los israelitas hace más de 4,000 años y hoy nos lo da a nosotros. Es la misma. Dios ha mantenido este deseo para su pueblo y hoy somos su pueblo. Dios lo ha mantenido a lo largo del tiempo. Estamos separados. Los estándares, los principios, los estatutos, los mandamientos, mediante los cuales debemos conducir nuestras vidas delante de Dios en familia y delante del mundo, son únicos. Estamos apartados. Eso significa ser santos, como yo soy santo, dice el Señor. Debemos tener una identidad única, no contaminada. Debemos seguir principios que en ningún sentido estén asistidos por la sabiduría humana. Hoy en día muchos cristianos quieren tomar de todos lados, de las nuevas ideas, de las nuevas filosofías, y meterlos a la licuadora y hacer un licuado. Y sale un licuado de esos verdes, que a mí no me gustan. No se ven bien, no se antojan. ¿Sí o no? Pero son muy saludables. Pero así hace el mundo, o sea,
Mete todas esas ideas y esas cosas que son que de la sabiduría humana. No debemos sucumbir a la presión del mundo. No debemos escuchar a los diagnósticos del mundo de lo que puede estar mal con la gente o los matrimonios o las familias, porque hay muchos que dicen, es que la depresión, es que la depresión, es que el medio, es que la contaminación, es que tus padres te hicieron. Hermanos, no debemos escuchar los diagnósticos del mundo de lo que puede estar mal con la gente o con los matrimonios o con las familias. ¿Qué debemos hacer? Volvernos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos vivir de manera distintiva, de manera única, de manera diferente. Y Dios nos está haciendo algo, se está haciendo algo diferente en la comunidad. Dios es el mismo. Dios no quiere que hagamos nada como dice el mundo. Él todavía está diciendo, como lo dijo entonces, hazlo como yo te ordeno. Y hablando esto, hermanos, de la función de los padres, también se resume de manera única en este versículo que acabamos de leer. Y aquí encontramos el patrón de Dios. De lo que vimos ahorita, de lo que les leí, que dice, no exasperéis a vuestros hijos, criadlos en la emoción. Eso no está en la psicología moderna. No se oye estas cosas como los que han dicho acerca de la educación infantil moderna. No se oye lo que está en Efesios 6:4 acerca de cómo criar un hijo en los talleres de psicología y de padres que dan por ahí por todos lados, ¿no? Escuela de padres. Y no tienen como lema Efesios 6:4. Yo nadamos, mi esposo y yo, casi todos los días en el club. Y hay clases de natación. Pero yo me meto al carril Montessori. Porque no me gusta tomar la clase, entonces hago lo que yo quiero. Por eso decimos el carril Montessori. Hay muchos que están así. En el mundo, esa es parte de las enseñanzas, parte de la filosofía. Haz lo que quieres, como tú te sientas mejor. Hermanos, no se oye nada de lo que dice Efesios 6:4 acerca de la educación infantil. No se dice nada acerca de Efesios 6:4 de cómo criar un hijo en la filosofía moderna o en la escuela de educación moderna. No se oye nada como lo que el mundo está diciendo en la actualidad. Y hemos visto que el modelo para los maridos es completamente diferente al del mundo. El modelo para las esposas es distinto al del mundo. El modelo para los hijos en respuesta a los padres es distinto al del mundo. Y así lo es el de los padres con los hijos. Este no es un mensaje de psicología secular. No es un mensaje de sabiduría convencional. No es el mensaje de lo que es apropiado en términos políticos. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Y donde tenemos que comenzar es con el reconocimiento, les decía la semana pasada, de que los niños vienen de Dios. Dios nos los ha dado, nos los ha puesto en nuestra familia y después nos ha dado el manual para que sepamos cómo criarlos. Efesios 6:4. Fíjense ustedes, tenemos que reconocerlo primero, vienen de Dios. Génesis 4, versículo 1, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Desde el principio Eva sabía quién era la fuente de los hijos, quién le mandó ese hijo, por voluntad de Dios, de nadie más. Ella sabía quién era la fuente de los hijos que tenía. Ella fue más allá de Adán hasta llegar a Dios. Más adelante, Génesis 4:25, en el mismo capítulo, dice,
y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Y qué dijo? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien me toca. En cualquier circunstancia ella reconoce que los hijos vienen de Dios, son herencia de Jehová, son regalo de Dios, son dados para hacer alabanza de su gloria y como una bendición para nosotros y para la familia. Pero ¿con qué frecuencia en este mundo los hijos se vuelven un dolor de cabeza y un rompimiento de corazón? ¿Por qué? Porque el modelo de Dios que ha dado a los padres para tratar a los hijos, educarlos y criarlos, no se implementa. Mucha gente está de acuerdo. Qué bueno sí la palabra de Dios, yo estoy de acuerdo, pero no lo implementa. Es como alguien que sabe que tiene que tomarse la medicina para estar sano, para curarse, pero no se la toma. ¿Por qué? Pues es que no me late. Es que he oído que por ahí algunos les da reacción. Te vas a morir si no te pones la insulina, eres diabético. Así de fácil. Si yo tengo que tomarme mi pastilla para la presión porque me la tengo que tomar. Y así hay mucha gente, hermanos, aquí está el modelo. Y muchos cristianos dicen, sí, está muy bonito, muy padre, padrísimo, sí, pero no lo implementan, no lo ponen en acción. Y conforme vemos el estándar divino, entonces vemos nuestra responsabilidad y vemos que hay un camino para tener gozo y bendición en la vida de los hijos y para nuestras vidas, y que la instrucción que nos da es muy clara, es muy sencilla, pero no la implementamos. Aquí un apunte dice padres. En el Nuevo Testamento se traduce en términos genéricos, padre y madre. No podemos excluir tampoco a la madre, el papá y la mamá en este punto particular. Debemos incluirla conforme al orden de la familia, bajo el liderazgo del marido. La instrucción de Dios es dada a ambos, y esa es la traducción, porque tienen la responsabilidad. El estándar establecido por Dios no es único actualmente, no es diferente al de entonces. También era único en la sociedad de Pablo. Cuando el Señor le permitió a Pablo escribir esto, la sociedad estaba igual, vuelta de cabeza. Había una ley romana que era la ley llamada patria potestas, que era literalmente el poder del padre. Y un padre romano del imperio tenía el poder absoluto sobre su familia. Él tenía la capacidad de hacer lo que quería con su familia, era una dictadura. Y funcionaba, así funcionaba el pater familia. Un padre podía vender a sus hijos como esclavos. Un padre podía hacerlos trabajar en los campos con cadenas. Y si así lo quería, bajo la ley romana, podía ejecutar a sus propios hijos si se portaban mal. Cuando un niño nacía, y este niño normalmente era colocado a los pies del padre, y si el padre se agachaba y lo levantaba, ¿lo han visto en algunas películas? El padre significaba que el padre reconocía al hijo, y este podía vivir bajo la protección de este padre. Pero si el padre al ponérselo en los pies le daba la espalda y se iba, entonces el hijo, así como estaba, era echado a la calle para que se muriera, o para que alguien lo recogiera y fuera criado como esclavo o esclava, porque era rechazado, así de fácil. Hay documentos donde un general romano le escribe a su esposa, pues qué bueno, te felicito que estás embarazada,
te mando por favor mi bendición y mi salario. Pero cuando nazca, si es niño, lo cuidas, lo guardas, lo educas. Si es niña, deshazte de ella. Así está el documento, una carta de tiempos de la época de nuestro Señor. Entonces Pablo está describiendo un mundo donde los niños eran abusados y los niños eran asesinados, vendidos, así como nuestro mundo hoy en día. Mueren millones de niños a través del aborto. Se tiene el dato en Estados Unidos que por lo menos 1.5 millones de abortos se efectúan en la sociedad americana al año. Se tiene el dato también que después de nacer, casi 2 millones de niños son golpeados, quemados, abusados por sus padres, al grado que tienen que ser extraídos de las familias. Por eso hay tanto foster home en Estados Unidos. Familias que acogen niños de todas las edades para que anden no en su casa, porque sus padres son un peligro para ellos. Hay datos de que miles de estos niños mueren por el maltrato paterno. Nuestro mundo en la actualidad, hermanos, no es muy diferente al mundo antiguo, al mundo romano. La revista Time reportó una encuesta en donde el 70% de los padres, si tuvieran que volver a hacer todo lo que tendrían que hacer, dirían, a ver, ¿cómo harías tu hija, tu vida? Pues así, así, así. ¿Y qué pasaría? Pues no tendría hijos. Y les preguntan, ¿no tendrías hijos? Porque son un dolor de cabeza, son un quebranto al corazón. ¿Por qué? Porque no implementaron el plan de Dios, el modelo de Dios. Porque le hacen caso al mundo. A la luz de este trasfondo, hermanos, de la sociedad romana y de la sociedad en la que vivimos, oigamos la palabra de Pablo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido 3 meses, ¿por quién? Por sus padres, por su mamá y por su papá. La madre está involucrada, el padre está involucrada. Proverbios 4:3, fíjense ustedes lo que dice, fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Proverbios 1:8, oye la instrucción de tu padre y no menosprecies la ley de tu madre. Padre y madre están involucrados bajo el liderazgo del marido a criar a los hijos. Son los dos como una unidad y los dos serán una sola carne, no solamente para hacer los hijos, sino para criarlos, para ordenarlos, para enseñarles. Hoy en día, papá, ¿me das permiso? Dile a tu mamá. Mamá, ¿me das permiso? ¿Qué dice tu mamá? No hay esa unidad. O peor, papá, ¿me das permiso? No. Mamá, ¿me das permiso? Sí. ¿Qué onda? Un estudio que duró varios años en Harvard, unos sociólogos esposos de nombre Gavino Gluck identificaron 4 factores cruciales que impiden a los niños ser delincuentes. 4 factores decisivos que impiden a los niños volverse delincuentes. Y el estudio, después de se hizo durante varios años, se hizo un análisis muy profundo, tuvo 90% de exactitud. O sea, es muy alto. El primer factor fue, 1, la disciplina del padre
justa, firme y constante. 2. La supervisión de la madre en el hogar, sabiendo dónde están los niños todo el tiempo, sabiendo lo que están haciendo y estando disponible para ellos. 3. El afecto incesante de los padres, demostrando el uno al otro y a los niños de manera frecuente. O sea, los niños veían cariño entre los padres y cariño hacia ellos por parte de los padres. Y 4. La unidad de la familia. El tiempo que pasaban juntos, padres e hijos. Estos 4 factores impiden que los hijos se vuelvan delincuentes. Ambos padres deben estar involucrados en este privilegio, misión, privilegio diagonal misión, maravillosos hermanos. Recordemos que en este versículo hay un negativo, como lo vimos la semana pasada, y después un positivo en términos de instrucción. El negativo: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y así es como la palabra resume lo que no debes hacer, como en el programa de Chabela. Lo que no debes hacer, lo que sí debes hacer. No debes hacer que tus hijos se enojen contra ti. No debes provocarlos enojo, no debes provocarlos hostilidad o amargura. No debes hacer que se vuelvan en contra tuya y contra todo lo que tú representas. Colosenses añade: no sea que se desanimen. No debes destruir a tus hijos. La palabra ira es una forma intensa de hacer enojar. No hagas aquello que hace enojar a tus hijos. No hagas lo que los frustra. No hagas lo que los exaspera o los amarga. Hoy en día hay tantas cosas que se están haciendo a los niños y que provocan que los niños que tenemos son niños enojados, amargados. Hay niños que están en depresión. Hay niños que están clasificados como enfermos mentales, son psicópatas, deprimidos, TDA, decíamos la vez pasada. Hoy en día hay mucho más suicidios infantiles. También hay mucho más niños tratando de hacerle daño a otros niños. Y hay padres y los padres siguen sin actuar conforme al mandato de Dios. Y estos padres, hermanos, son cómplices del pecado de sus hijos. ¿Cómo le hacen estos padres para echar a perder a sus hijos? 10 cosas les voy a decir. La primera, mediante la sobreprotección. La sobreprotección. Los mantienen muy cerca de ellos, no los dejan salir. Nunca confían en ellos. No les dan la oportunidad de desarrollar una independencia. Y los privan de muchas cosas. Y eso hace que se enojen. Hermanos, ¿qué debemos hacer para no hacer esto? Los padres debemos darle a los hijos lugar para expresarse a sí mismos poco a poco, para que descubran su mundo, para que traten de vez en cuando una nueva aventura. Tenemos que irlos soltando, liberándolos gradualmente para que vivan de manera independiente. Soltémoslos. La sobreprotección frustra y provoca a ira a un hijo. Vivimos en un mundo en donde esa es la tendencia entre los cristianos, en donde quieren mantener a los hijos bajo su control todo el tiempo. Y queremos tenerlos tan sobreprotegidos, tan agarrados, que hasta venden en las tiendas cadenas como a los perritos. ¿Sí los han visto? Mi nieto tiene una mochila que tiene una cadena. Bueno, es muy inquieto y se puede perder el memoria, a veces que a lo mejor es necesario, sobre todo cuando por el otro lado está cargando a 2 gemelos.
Pero a veces la mamá es tan sobreprotectora. ¿Y qué pasa? Pues de repente tenemos ninis. ¿Qué produce eso? Los ninis. Y está plagado aquí afuera de ninis, que hasta programas sociales del gobierno les dan a los ninis, que ni estudian ni trabajan. Y están ahí como rémoras en el hogar de los padres sin hacer nada. O en el hogar de los hermanos, o donde se puedan juntar, porque no producen nada. Porque así los han criado, porque no han aplicado e implementado el modelo. ¿Qué otra cosa, segunda cosa que puede pasar, hermanos? ¿Qué hacen los padres para echar a perder a sus hijos? El favoritismo. ¿Se acuerdan de Isaac? ¿Cómo favoreció a Esaú en lugar de Jacob? ¿Y se acuerdan de Rebeca? ¿Cómo favoreció a Jacob en lugar de Esaú? Y los resultados son tristes, son bien conocidos. Hoy, 2024, Jacob y Esaú se siguen peleando. De ese tamaño, no. No compares uno con otro. Cada uno de tus hijos es único. Ámalos igual, sin ninguna parcialidad. Si un niño siente que amas al otro más, es una experiencia muy frustrante. Tienes que trabajar y compensar y ser justo. Tercera cosa que hacen para provocar a ira a los hijos es establecerles a los hijos metas no realistas. Los papás demandan mucho de sus hijos. Tienes que sacar puro 10. Dale chances de un 9, un 8 de vez en cuando. Algunos padres literalmente aplastan a sus hijos con presión. Te ganó por una milésima ese. ¿Cómo es posible que te hayas dejado ganar? Tú puedes. Y mañana te levantas a las 5 a entrenar. Lo que el padre no pudo hacer cuando jugaba el fútbol o béisbol, quiere que el hijo lo haga. Y no es así. Los padres literalmente aplastan a sus hijos con presión. Y cuando digo padres es padre y madre. No creo que es nada más. Los queremos hacer lo mejor de lo mejor en los deportes, en la música, en cualquier actividad. Mi hijo tiene que ser el mejor de lo mejor. No. Mi hijo tiene que ser feliz y bien educado. Muchas de esas cosas no tienen nada que ver con el hijo y solamente tienen que ver con los papás. Y se vuelve muy frustrante cuando el hijo pues pierde el sentido de alcanzar una meta, porque cuando la puede alcanzar, si es que la llega a alcanzar, le ponen una más. Y esto lo lleva al enojo y a la amargura. Cuarta cosa, ¿cómo puedes echar a perder a tus hijos? Puedes provocar a tu hijo a ira cuando le das todo lo que quiere. Cuando vas atrás de él recogiendo todo lo que tiran. Cuando le echan la culpa a todo lo demás y tú le dices, ay, sí, hijito, no te preocupes. Tú eres santo, tú no hiciste nada, tú eres lo mejor. Esto los provoca a pecar, porque los estamos dejando pecar. Y estamos dejando que se salgan con la suya, y así lo aprenden. Se salen con la suya, y entonces cuando salen al mundo creen que va a ser igual. ¿Y qué pasa cuando no salen con la suya? Roban, defraudan, mienten. Cuando enfrentan al mundo y las personas no les sirven y no asumen su responsabilidad por sus malas decisiones, se enojan, se amargan, se vuelven violentos,
Y es el tipo de generación que estamos viendo criada en la actualidad, ¿sí o no? Hay muchos que están violentos, que están enojados, que se amargan, que tomaron malas decisiones y no asumen su responsabilidad. A todo lo demás le echan la culpa. Es que mi jefe me pidió que llegara temprano y ya sabe que yo no llego temprano. ¿Para qué me pide que llegue temprano? Quinto lugar, hermanos, quinta cosa. Puedes provocar a tus hijos mediante el desánimo. Los provocas a ira mediante el desánimo. Y creo que se manifiesta en dos maneras. Uno, no los escuchamos. Hay una falta de entendimiento y también hay una falta de recompensa. Y si no los entendemos, si no los escuchamos y no los recompensamos cuando prometemos algo, destruye la motivación, destruye el incentivo y se frustran. Hermanos, debemos entender a nuestros hijos. Debemos de entenderlo por lo que están pasando, lo que están pensando. Debemos de entender lo que están tratando de alcanzar. Debemos de entender lo que están tratando de lograr. Escúchalos. ¿Qué quieres hacer? Tranquilo. ¿Qué quieres hacer? A ver, inténtalo. Y a lo mejor lo va a intentar 20 veces y a la 21 te pide ayuda. Tenle paciencia. Denle un corazón que lo entienda y recompénsalos con amabilidad, con gracia, de manera generosa, con amor. Aprueba lo que están haciendo, hónralos, sé paciente. De lo contrario, se desaniman y provocan, se convierte en enojo ese desánimo, se frustran. Sexto lugar, provocas a ira a tus hijos cuando no eres capaz de sacrificarte un poco por ellos. Papá, ¿podemos salir a jugar? No, es que esté el partido de Djokovic. Pero apaga la tele y salte a jugar con él. Sacrifica un poco de tu tiempo, de tu dinero, de tu atención. Sacrifícate por ellos. Haz sentir al niño como si fuera importante para ti. Muchos padres es al revés. El niño tiene miedo de preguntarle a su papá porque se lo interrumpe, va a ser una molestia y el papá se va a enojar. Y le tienen miedo. Hermano, enséñale a disfrutar de la vida. Enséñale a divertirse contigo. Que no el niño, por ser niño, te vaya a interrumpir. Él tiene que simplemente buscar a su papá, a su compañero de juegos, a su mamá, a su compañera de juegos. Ayer nos ponía un mensajito de voz un sobrino que decía que si podíamos identificar una canción que no sabía cuál era, y empieza a cantar, era el Vals de la Nubia Azul. Entonces le digo, mijo, aquí te va la música, la canción se llama así, y dile a tu mamá que baile contigo. Un vals, y le mandé hasta el video para que viera cómo se bailaba el Danubio Azul. Espero que lo hagan, que se diviertan, que tengan tiempo el uno para el otro. Así que sacrifícate un poco por tus hijos. A veces, en lugar de juntar para el enganche del carro nuevo, vete de vacaciones con la familia. 3, 4 días más que puedes estar con ellos. Número 7. Puedes provocar a ira a tus hijos cuando no permites que crezcan, que se desarrollen. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, déjalos fallar.
Deja que cometan errores. Si ellos tiran algo en la mesa, pues son torpes todavía. Igual ayer, perdón que ponga tantos ejemplos familiares, pero ayer mandé a mí una foto de Guillermo Hernández con una aventura aquí. Que Luca, de 3 años, le tiró un carrito y le pegó aquí, le abrió. Estaban jugando. Juega con tus hijos. Enséñales a cometer errores. Si ellos tiran algo, pues ayúdalos a levantarlo y no los regañes si ves que es por la falta de destreza o la falta de coordinación. Asígnales trabajos. Y si lo hacen de una manera pues no correcta, inaceptable, por ejemplo barrer, se les van a quedar por ahí las basuras. Pues ayúdales, apláudales, déjales que progresen poco a poco, aliéntalos, no los condenes, vigila su progreso, no esperes perfección, son humanos, vigila su progreso, aliéntalos, ayúdalos a progresar, no esperes perfección. Si planean algo que está mal, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué sale. A lo mejor tú ya sabes que va a salir mal, pero déjalo que lo intente. Cuídalo, vigílalo, que no se dañe. Pero ayúdale, dale margen para que crezcan, dale margen para que experimenten, dale margen para que fallen, dale margen para que pierdan cosas. Pero están creciendo, están desarrollándose, no los frustres. Número 8. También puedes provocar a tus hijos descuidándolos, no haciéndoles caso. A veces les damos todo, pero no estamos con ellos. Trabajamos de sol a sol para darles todo, pero lo más importante no se los damos. Nuestro tiempo, nuestra atención. Y tristemente, les repito, el ejemplo de David y Absalón. ¿Cuánto tiempo le habrá dedicado David a Absalón cuando eran niños? Pues 0. Por como salió Absalón, 0. No pasó tiempo con él, no pasó tiempo moldeándolo, enseñándole. ¿Y qué pasó con Absalón? Odió a su padre de manera tremenda, apasionada. Lo quería matar. ¿Por qué? Por descuido, por falta de disciplina. Es el peor tipo de descuido. No es tanto el tiempo y las cosas, estoy hablando del descuido de la disciplina. David no enseñó, no disciplinó a sus hijos, no usó la vara del amor. Número 9. Podemos provocar a nuestros hijos a ira cuando abusamos de ellos por medio de las palabras. ¿No han oído a los padres? Eres un... mira, como siempre. O sea, abusamos de ellos con las palabras, nos enojamos, desquitamos nuestra ira con nuestra enorme riqueza de vocabulario ofensivo hacia nuestros hijos. Y son palabras bien escogidas, y los señalamos y los bulleamos, y despedazamos el corazón de esos pequeños, porque hay muchos que desde los pequeñitos ya los están diciendo de cosas, y hacemos añicos el corazón de esos niños. Son palabras de enojo, de sarcasmo, de burla. A veces las cosas que le dicen a sus hijos, a otros no serían capaces de decírselos, pero a los hijos les dicen. Y por eso se enojan.
Y por eso acaban frustrados. Y por eso tenemos las generaciones que tenemos. Por último, el abuso físico. Un hijo enojado con frecuencia es un hijo golpeado, abusado. Hemos hablado de la varita del amor, del castigo físico que debe de ser. Pero hermanos, nunca con coraje. Porque parece que cuando le pegas a tu hijo, te estás desquitando de las que te hizo. Te estás vengando de lo que hizo. No es un camino correctivo ese es una ira negativa. Porque no estás preocupado por el inconveniente, sino estás enojado. Porque no estás corrigiendo su propio bien, sino estás desquitando tu coraje. Mi abuelita tenía esta técnica. A veces nos dejaba mi mamá, mi papá, salían a hablar y nos dejaban con mi abuelita. Y hacíamos de las nuestras, pues éramos 4 chavos. Y me acuerdo que mi mamá nos hablaba, decía, ven acá, hiciste esto. Ven de tu cuerpo, ahorita estoy muy enojado. Cuando se me quite el coraje. Ya, después pasaba 1 hora, 2 horas, hasta el otro día. Ven acá. ¿Te acuerdas que hiciste esto? Volteate. Ya no tenía coraje, pero nos decía por qué nos iba a dar y para qué nos iba a dar. No nos pegaba con coraje. Eso nos corrigió. Hermanos, estas 10 cosas son algunas cosas muy prácticas. Si quieren provocar a ir a sus hijos, pueden hacerlo mediante la sobreprotección, favoritismo, metas no realistas, satisfacer tus deseos de forma excesiva, desalentarlos, no sacrificarte por ellos, ¿verdad? No permitirles crecer, descuidar la disciplina firme y constante, palabras abusivas y el abuso físico. Son 10 cosas. Hermanos, no hagan ninguna de ellas. No hagan ninguna de ellas. Pasemos a lo positivo. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el sustento, en la amonestación del Señor, como dice la versión, dice el sustento del Señor. Críelos y ellos van a llegar no por sí mismos. Nadie aprende cosas buenas por sí mismo. Tenemos que fomentar disciplina. Ya hablamos de que nacemos con el pecado original. En pecado fui concebido, dice el salmista. Y eso es una realidad. Proverbios 29:15 dice: el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tenemos que criarlos. Tenemos que criarlos nosotros para que lleguen a ser realmente hijos de Dios. No es lo que los padres le hacen a los niños, aunque obviamente se hacen cosas que son abusivas y dolorosas, como lo hemos dicho, y que tienen sus efectos. Pero es lo que los padres no hacen lo que provoca ir a los hijos. La falta de disciplina, la falta de amor, la falta de cuidado. Así es como debes criarlos. Este es el llamado. Debemos enfocarnos a eso. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Cuál es la clave real para esta obra? ¿Cuál es la clave para poder hacer un trabajo tan desafiante? La palabra lo dice. Proverbios 4:23. Lo debes saber de memoria. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Esa es una declaración inspirada por Dios clara, que afirma que todo lo que pasa en la vida sale del corazón. Todos los asuntos de la vida proceden del corazón. Marcos 7:21, Jesús lo repitió, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen
de adentro y contaminan al hombre. Todas estas cosas salen de adentro y lo mismo esencialmente registra Lucas 6:45. Lucas 6:40 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que debemos reconocer con los hijos es que tenemos un problema en el corazón. Nos tenemos que convertir en cardiólogos infantiles. No estamos lidiando con asuntos de conducta, hermanos. Estamos lidiando y estamos tratando el corazón de nuestros hijos. Permítanme ir más allá y decir que la conducta de los niños no es el punto crucial. No es lo que queremos que cambien de conducta. Cambiar la conducta de tu hijo no es el punto crucial. De hecho, un cambio de conducta sin un cambio en el corazón es hipocresía. Es una farsa, porque el pecado y la rebelión todavía están ahí y solamente estamos retrasando la expresión. Es como un preso encarcelado que no puede cometer delitos porque está en la cárcel. Y cuando lo sacan, comienza. No fue reformado, no fue cambiado, desde el mismo preso que entró, el mismo preso que salió. No pudo hacer nada mientras estaba, y así hay muchos reprimidos, porque no hay un cambio de corazón. Toda la conducta está ligada a la condición del corazón. La tarea como padres es enfocarnos en el corazón del niño. Así que primero ayúdale a entender a ese niño que tiene un corazón que se inclina al pecado y que es esa corrupción interna la que se levanta y causa todas las palabras malas, todos los pensamientos, todos los hechos malos. Así que la crianza de los hijos debe concentrarse en el corazón, no en la conducta. La semana pasada hablamos de la crianza y hablamos de que en primer lugar la crianza es redentora. Va por el corazón, y lo primero que tu hijo necesita saber es que tiene un corazón impío, pecador, que está alejado de Dios y que es la fuente de toda maldad. Y que algo tiene que pasar para cambiar ese corazón, y hablamos de esas 4 cosas que hay que hacer, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para llevar a nuestros hijos a la salvación y a la santificación. Un escritor dice: el campo de batalla de los padres, aunque es el más pequeño, es el más difícil del mundo. Es el corazón del niño. Debemos conquistar el corazón del niño en un combate cuerpo a cuerpo. Hasta ahí la cita. El corazón de tu hijo es un campo de batalla en donde el pecado y la justicia están en conflicto constante. El problema con tu hijo no es la falta de madurez, el problema con tu hijo no es la falta de experiencia, el problema con tu hijo no es la falta de entendimiento. Todo eso contribuye, pero el problema con tu hijo es que tiene un corazón como el tuyo y como el mío, con pecado. Y nadie vence al pecado. A ver quién levante la mano, el que ha pecado, el que ha podido vencer el pecado. ¿Quién? Solo Cristo. Y a través de Él es el que vence el pecado. Es la única manera. Así que la meta para criar a nuestros hijos no es sujetarlos para que estén bajo control. No es producir en ellos una conducta socialmente apropiada. No es hacerlos amables y respetuosos, a decir gracias, etc. No es ni siquiera hacerlos a que se conduzcan a sí mismos de una manera moralmente aceptable y correcta. No es hacerlos obedientes. No es que tú como padre puedas andar por ahí por la calle sintiéndote orgulloso de tus hijos. La meta de criar a los hijos no es que actúen para que los aprobemos. La meta para criar a los hijos, hermanos, es la salvación y la santificación de ellos. La meta de un hijo debe ser ver a tu hijo entregado a Cristo y libre del castigo eterno.
Cría a tu hijo para que entienda la tentación y la resista. Porque los pecados de avaricia, de lujuria, de egoísmo, de codicia, de gratificación, deshonran a Dios y alimentan al corazón impío. Castiga el pecado, pero enseña que el problema es el corazón. Los hijos pecadores, no salvos, no santificados, están gobernados por los mismos deseos que sus padres. Los hijos son gobernados por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son egoístas, están centrados en sí mismos y quieren todo lo que pueden ver ahora y en este momento. Así que corrígelos, no para satisfacer al padre ofendido, irritado o frustrado. Eso es enojo, eso es venganza. Corrígelos para satisfacer a Dios, quien ha sido ofendido. Y Dios no solo ha sido ofendido y molestado. Recuérdales que Dios busca una reconciliación con ellos a través de la confianza en Jesucristo. Y esa es la meta para criar a nuestros hijos, el corazón y la salvación. Y eso, hermanos, significa reprensión, significa corrección, significa el uso de la vara amorosamente, de manera constante. Y hemos hablado de esto. Debemos usar la vara como castigo por el pecado. Debemos usar la vara como corrección para evitar el juicio a manos de Dios. Deuteronomio 6 es un capítulo muy importante, hermano. Yo quisiera que lo leyeran en sus casas también. Que en cierta forma instruye a los padres. En el versículo 7 habla de enseñarles a tus hijos. Y esto habla de instrucción familiar. Es un capítulo muy, muy importante. Y por eso quisiera yo que lo leyeran. Pero vean ustedes solamente cuando habla del versículo 4, cuando está diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dijimos la vez pasada, lo primero que tienes que enseñarle a tu hijo es a reconocer al Dios verdadero. Él es soberano. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo primero que tienes que enseñarle a tu hijo. Segundo lugar, versículo 5. Enséñales a amar a Dios. ¿Qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esencial, eso es lo que tienes que enseñarle a tus hijos. Tercer lugar, versículo 6. Enséñales a obedecer a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Enséñales acerca de Dios, enséñales la palabra. Yo les decía de esas cubetas de 20 litros, llénenlas de la palabra de Dios y vacíenselas. Sí, chorrelos de la palabra de Dios, que abunde la palabra de Dios en sus vidas. No cesen de hablar la palabra de Dios a sus hijos. Enséñales a amar a Dios, enséñales a obedecer a Dios. Cuarto lugar, enséñales a seguir tu ejemplo. Y ahí sí, pónganse a pensar, hermanos, porque no somos el mejor ejemplo. Pero tiene que ver en nosotros el esfuerzo y las ganas de obedecer a Dios. Tiene que ver nuestro ejemplo. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Todo esto a tus hijos, en todo momento. Enséñale a tus hijos que en todo momento en su vida, en todas las experiencias de su vida, debe de estar la palabra de Dios en la punta de su lengua. Tienes que enseñarles que tu vida está dominada por la verdad divina, que tú vives la palabra de Dios. Enséñales que vean la vida entera como un salón de clases para decirles: todo esto lo hizo Dios. Toda ocasión en la vida es una oportunidad para enseñar, hermanos. Toda ocasión. Cuando vas a comprar algo, cuando vas a pasear,
cuando vas a una situación difícil, cuando hay una enfermedad. Todas esas son oportunidades para enseñarles de Dios, para confiar en Dios. Todo lo que sucede es un camino para que ellos puedan regresar y retomar el camino a Dios. Jesús fue el maestro absoluto al traer realidades a sus apóstoles y a todos los que estaban ahí. Y traía realidades espirituales del mundo que les rodeaba. Fíjense, Jesús enseñó del agua, de las higueras, de las semillas de mostaza, de las aves, del pan, de las uvas, de las perlas, del trigo y la cizaña, de las copas, de los platos, de las redes, de las cenas, de las vides, de los zorros, de hombres y mujeres, de luz, de oscuridad, de sal. Todo lo que sucedía en la vida era una ventana que usaba el Señor para enseñar. Así tenemos que ser nosotros. Hermanos, debemos ser sensibles a nuestros hijos, al ver la mano de Dios y oír la voz de Dios, y ver la huella de Dios en toda flor, en toda roca, en toda montaña, en todo mar, en todo cielo, en donde estemos. Debemos de ver la mano de Dios en la comida, en el pan, con mantequilla que les hacemos, en los hot cakes, en todo lo que les hacemos. Debemos enseñarles que la mano de Dios está. Es esencial criarlos, versículos 8 y 9, y recuerden de manera repetida estas verdades. Recuerden al Dios verdadero, amar a Dios, obedecer y a seguir su ejemplo. ¿Cómo lo haces? Dice el versículo 8 y 9, dice, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Son ilustraciones didácticas, son maneras de decir, recuérdales constantemente, todo el tiempo, en todo momento, la palabra de Dios. Tienes que tenerlo enfrente, en tu mente, en tus manos, en tu casa, en tus puertas, para que te acuerdes de la verdad de Dios. Enséñales a ser cuidadosos con el mundo que los rodea, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de toda bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Hermanos, nuestros hijos están entrando en una civilización avanzada, que está trabajando, que está operando, viñas y olivares que no plantaste. Y dice, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Advierte a tus hijos que cuando salgan al mundo y comiencen a ver todo lo que está ahí, y comiencen a tocar, y explorar, y probar, y experimentar, y percibir, que no se olviden de Dios. Enséñales del Dios verdadero, a amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Enséñales a obedecerlo, enséñales a seguir tu ejemplo. Muéstrales que la vida es un salón de clases sin importar cuál sea la escena. Recuérdales constantemente esas cosas que son preciadas para ellos y para ti como hijo de Dios. Enséñales a tener cuidado con todo lo que tienen. Y con esto en mente, hermanos, regresamos a Efesios 6 y nos lleva a una conclusión muy sencilla. En primer lugar, criémonos en disciplina. Involucra preparación, entrenamiento, instrucción, aprendizaje. Hebreos 12, del 5 al 11 también lo dice. Y yo podría resumirlo con una conformidad implementada del corazón a Dios. Entonces, ¿cómo implementas el plan de Dios en tus hijos? Mediante castigos, recompensas, entrenamiento, preparación, disciplina, instrucción, aprendizaje y conformidad de corazón a la palabra de Dios. Enséñales a tus hijos que son llamados a obedecer la ley de Dios, la cual deben cumplir. Y aunque sabemos que no tienen fuerza fuera de la gracia de Dios para cumplirlas, enséñales a pedir esa gracia de Dios.
Debemos saber esto, hermanos, porque si no lo hacemos así hay consecuencias para nuestros hijos. Recordemos a los hijos de Elí en Primera de Samuel, una afirmación trágica y una maldición que trajeron a ellos mismos, porque Elí no los reprendió. Pero padres, no se frustren, porque a veces sentimos que los hijos no responden como deberían. El trabajo verdadero lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo en ellos. Y a nosotros nos toca obedecer y aplicar el método de Efesios 6:4. Hoy hemos hablado de cosas prácticas que están en la palabra. Pongamos manos a la obra, confiando en que el Señor va a hacer lo más difícil, que es transformar sus corazones. Y en esa confianza actuemos con valentía y firmeza en lo que hemos aprendido hasta el día. Amén. Vamos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, porque en tu amor hemos podido entender muchas cosas, Señor, y que tenemos que pedirte, tenemos que necesitar de tu ayuda, de tu espíritu, de tus fuerzas, para criar a nuestros nietos, a nuestros hijos, Señor, para que ellos puedan acudir a ti buscando salvación y vida eterna, perdón y cambio en sus corazones. Permite que podamos ser instrumentos de tu gracia en medio de nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros hermanos, para aquellos que no han cambiado, para aquellos que no han entregado su vida. Ayúdanos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios